adiós. No es... Adiós, hombre. A ver, dale. ¿Ah? Sí. A ver, pongan el video de la fiscal de la Nación, De la juramentación de Zoraida. que comenzó sus primeros pasos como fiscal de la Nación tropezando. A ver. Digamos que tambaleante. Tan valiente. Cuando mencionó a Dios, ¿no? Cuando mencionó al Todopoderoso, ¿no? A ver. Ahí está. Ahí está, a ver. Quiero que mis primeras palabras al empezar este discurso de orden sean de agradecimiento a mi Dios Padre. Disculpen. Pasen las mejores familias. Bueno, esto pasa a veces, cuando Dios se cansa que tomen su nombre en vano. Además, el cargo no se lo debe a Dios, sino al todopoderoso Martín Vizcarra, que acuchilló públicamente al señor Chávarri, ¿no? Sí, porque mira, son de las cosas que le restan credibilidad en las Bambas, cuando han detenido a los dirigentes de la comunidad, Sí. que el gobierno ha dicho claramente cuando les han pedido la libertad, oiga, el gobierno, separación de poderes. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver en esta historia. Vamos a ver. Cuando el fiscal de la Nación de manera independiente decide apartar al señor José Domingo Pérez, se interrumpe un viaje de Estado en Brasil, que es el principal país que le interesa al Perú, para venir corriendo el presidente de la República a arreglar, a defender a su fiscal, Sí. que es el que da la moral nacional. Cuando está en España, sus ciudadanos se ahogan. Sí. Hay inundaciones y decide, por supuesto, quedarse en España, viendo obras de arte moderno y arco, que está muy bien, si no hubiera pasado las inundaciones y no hubiera el precedente de que porque el fiscal ejerciendo su derecho y organización de la fiscalía mueven a su fiscal, suspende un viaje de Estado. Le preocupan mucho más sus fiscalillos que sus ciudadanos. Muy bueno. Ese es el problema que tenemos. Y es un problema serio. Efectivo. Es un problema que en las encuestas, vamos a ver qué pasa con el Congreso, porque Mire, los congresistas tienen que tomar nota. El 69% considera que el gobierno no tiene un plan. Que el gabinete no tiene un plan. Y genera rechazo. Y genera rechazo. Bueno, y van a ir ahorita, dentro de unos días, de 4 días, a pedir la confianza. Y yo les anticipo que cobardemente el Congreso le va a dar la confianza, incoherentemente, porque está viendo que la gran mayoría de los peruanos no le tiene confianza a este gabinete y, sin embargo, por ese desprestigio en el que están y por esa... van a otorgarle indebidamente No, la porque confianza. están pidiendo perdón por su vicio de origen. Bueno. El vicio de origen es en unas listas que son las que votaron los ciudadanos. Sí, pues. Sí. Pero como no eran las adecuadas, pues ahora todos piden perdón y tienen que demostrar que son muy democráticos, muy dialogantes, muy tolerantes y hacen lo contrario de lo que opina el pueblo que él les ha votado. A quienes ellos se deben. Deberían de representar. Oiga, pues si este gobierno no gusta, que traigan otro. Que traigan otro, que tampoco pasa nada. Porque en las sucesiones de gobiernos que no hacen nada, pues uno más no se va a notar. No, si es que esa es la realidad. Sí, efectivamente. No pasa nada. Y lo único que igual hay que empezar a plantearse si lo que tenemos que buscar es gente que nos dé glamour o es gente que vaya a gestionar. ¿Es gente que tenga valía o es gente que nos dé puntos en las encuestas? Pero parece que el gobierno ya ha hecho esa elección hace bastante tiempo. No. Claro, y hay una fórmula, Los de las consultoras de alrededor son los que han decidido. Hay una fórmula que no tiene pierde, ¿no? Si tú eres presidente, haces básicamente 2 cosas, ¿no? Primero, copiar, pero copiar bien a los países exitosos del mundo, cuyo éxito está basado en ¿qué? En economía de mercado. Los países que han logrado superar con éxito las vallas de la pobreza, del subdesarrollo, son aquellos países Que asumieron la economía de mercado. Y 2, convocar a los mejores, a los especialistas, a los mejores especialistas con sus equipos. Pero aquí primero se sigue las malas ideas del continente y en segundo lugar se convoca mediocres. Bueno. Por lo general el gabinete es un gabinete muy malo. Hay algunas personalidades, cierto. Sí, ¿no? pero tal vez se está solucionando todo a través de las consultorías. No, habría que pensar. No, hay una cosa peor que está pasando en todo el mundo.
La judicialización de la política y la persecución de lo político es un drama. Eso es. Es decir, tú no puedes decir sí a la política porque primero tu familia tiene que dejar de trabajar aunque tenga valía y tenga trayectoria histórica. Así es. Y a partir de ahí te conviertes en un sospechoso judicial para todo el resto de tu vida. Sí. Entonces, nadie que tenga posición y sensatez se puede meter en política. Y a base, y eso los periodistas y los medios de comunicación, a base de esa persecución y hacerse eco de lo peor y no de lo mejor, de la excrecencia y no de la excelencia, lo que hace es que al final la política, que debería ser una virtud importantísima, porque es los que lideran nuestros estados y nuestras naciones, en lugar de ir lo mejor, va lo peor. Así es. Y entonces, claro, hacer ese sacrificio, dices, oiga, ya, pero es que yo no voy a arrastrar a mi mujer, a mis hijos, a toda mi familia, a mis padres, mis hermanos, no van a poder... Pues no puede ser. Y entonces, al final, ¿quién tiene gobierno? El gobierno de los peores. Oiga, pues, y los peores, precisamente, escogiendo a los peores, nos hace las mejores cosas. Es lo que les va a pasar por tontos a los medios de comunicación por ese apoyo ciego al referéndum del señor Vizcarra cuando lleguen las próximas elecciones. ¿Cómo se van a financiar si no van a recibir las maletas de miles y miles y miles de dólares que recibían en casa de los partidos políticos? En las campañas. Claro. Las campañas. Sobre todo porque sin ese financiamiento caen totalmente por la gente, porque eliminan cualquier tipo de oposición dentro de los medios de comunicación y solamente se quedan con un grupo pequeño pero muy bien organizado de gente que tiene un pensamiento ideológico de izquierdas. No, único. Claro. Y además y ese grupo no los puede levantar empresarialmente. No, porque no saben. Así es. Así es. Porque no saben. Además, la gente se aburre del discurso monocorde. La gente no soporta escuchar siempre una ficción política sobre lo que está sucediendo en el país cuando es evidente que eso no sucede en el país realmente. ¿Cuándo vamos a ir a alguien de izquierdas decir ideas de generación de riqueza y no de subsidio y ayudas? Exactamente. Oiga, que es que todo lo que piden es subsidio y ayudas. ¿Algún día la izquierda aprenderá a generar riqueza? Habría que ver si estas consultorías están orientadas o no hacia el diagnóstico, que es a lo que se ha dedicado la izquierda en este país. El país se dedicó siempre al diagnóstico político. Siempre. Han diagnosticado los problemas, pero nunca nos dan las soluciones. Escuchen ustedes las declaraciones de los actuales ministros y de las ministros que son mujeres, déjame decirlo de esa manera. El otro día lo escuchaba a dos. Todas siempre usan, bueno, pero y entonces a cualquier pregunta respondían, bueno, sí, lo que tenemos que hacer, ¿no? O lo que hay que hacer es vincular, la palabra vincular les encanta, vincular integralmente, no sé, todas las palabras... Repensar es una palabra mágica, es un mantra izquierdista. Sí, es la queremos salir, articular. Les encanta la palabra, lo que tenemos, estamos articulando. Bueno, se la pasan articulando y no hacen nada. No solucionan. Dentro del lenguaje estúpido inclusivo, las mujeres que desarrollan la función de ministro son ministros. Por supuesto. Porque ejercen un ministerio. Por supuesto. Por supuesto. Y además de no soy ministra. No son ministras. No, pues si son ministras, entonces si son ministras, lo que les vamos en el lenguaje inclusivo a definirlas como lo que son. Son cargas públicas, no cargos públicos. Cuestan al Estado. Ministra, carga pública. Ministro, cargo público. Es verdad. Claro, pues entonces que escojan qué es lo que quieren. Yo esto se lo dije a una ministra amiga en España, que estaba en el gobierno con el PSOE sin ser militante. No, ministra, o sea, que eres una carga pública. Ministro. En ese tipo de discusiones se dice la ministro. En este tipo de discusiones bizantinas es que la clase política pierde el tiempo y el país no tiene plan, no hay un plan, no hay una dirección y no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Bueno, y eso es exactamente lo que acaban de hacer en el Poder Judicial. Han sacado una resolución del Consejo Supremo ordenando que se hable así, en esos términos. O sea, con barra, ministro, ministra, toda esa confusión absurda que no viene más que de un pero que no solo y no es inclusiva. Y te voy a poner un ejemplo. No. Dicen arquitecto, arquitecta, pero no dicen policía, policío. Sí, claro. Todas las palabras que son descripciones de profesiones que terminan en A no se utilizan en O.
Ahora, todas las que terminan en O, por supuesto, dentro de la visibilidad de la igualdad hay que ponerlas en A. Ya, si es que somos iguales. Pero es que hay que ejercer, los ciudadanos no tenemos género, somos ciudadanos. Así es. No ciudadanos hombres, ciudadanos mujeres, todo lo que sea discriminación. No, es que hay que hacer discriminación, leyes positivas. No, hay que hacer leyes. Y todo lo que sea discriminación positiva ya es discriminación. Lo importante es el sustantivo, no el adjetivo. Y dice, no, es que esta ley es una discriminación positiva a favor de la mujer. Ya no es igualdad. Claro. El feminismo vive de la desigualdad. Exactamente. Porque si hay igualdad, se les acaba el chollo a todas las ONGs feministas, a la subvención de... Toda ideología parte de un principio de desigualdad, en donde o una clase social o una raza es superior a otra. Pero ese es el nazi-onalismo que tanto hemos padecido en tantos sitios. A ver, producción, pongan la caricatura, a ver, que les pedí. Ahí está. No, alcanza. Ahí está Salvador del Solar hablando en Piura y les dice, lo que no pueden negar es que esta es la reconstrucción con cambios. Soy el cuarto premier que cambian, ¿no? Es muy buena, ¿no? Fantástico. Bueno, y es sincero el diagnóstico. Es muy sincero. Amigos, tenemos que concluir, ¿no? Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes, Román. Gracias, Muchas gracias por todo. Y nos estamos viendo el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Pásenla bien, muchas gracias.